20 horas 36 minutitos ya transcurrieron de este de este viernes 4 de julio. Ahora sí, dejamos un poco el arte y la cultura de lado que estuvimos abordando en los dos primeros bloques del programa y ahora nos metemos en la agenda periodística dura, como denominamos. Esta ola de frío polar que tuvimos en todo el país, a nosotros digo, no nos tocó el problema que hubo eh, con el servicio de gas natural. Digo, a nosotros no nos tocó en Corrientes porque nosotros en la ciudad de Corrientes no tenemos el sistema de abastecimiento de gas natural por cañerías, ¿no? Pero sí veíamos en los noticieros lo que ocurrió en tantas ciudades de Buenos Aires y de otras provincias, lo que padecieron los usuarios con temperaturas tan extremas, bajo cero, y sin tener el suministro de gas natural. Lo tenemos en comunicación telefónica a Rubén Ruiz, quien es secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. La semana que viene se va a cumplir un año de la primera vez que nosotros lo entrevistamos a usted. ¿Recuerda cuándo fue? Sí, me acuerdo perfectamente. El 9 de julio del año, perdón, no un año, 2 años, porque la inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner se realizó el 9 de julio del año 2023, así que no se va a cumplir un año la semana que viene, sino en realidad 2 años de la primera entrevista que nosotros y la primera vez que tomamos contacto con usted. ¿Qué pasó desde entonces? De esa fecha, 9 de julio de 2023, que veíamos ahí a la expresidenta, en ese momento vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a Alberto Fernández y Sergio Massa, inaugurando el gasoducto presidente Néstor Kirchner, a la fecha de lo que fue noticia durante tantos días, que con las bajas temperaturas los usuarios no tenían gas en sus hogares y también se vio afectada la actividad comercial e industrial. ¿Qué fue lo que pasó con el suministro de gas natural, Rubén? Bueno, acá en los últimos días hubo dos factores. Uno, que durante el lunes, martes y parte del miércoles, la Argentina fue el país más frío del mundo, y eso hay que anotarlo, digamos, como cuestión climática, y además una cantidad de decisiones por lo menos incorrecta de este gobierno, que hacen en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué digo esto? Porque la reversión del gasoducto norte, que tendría que haberse terminado en mayo, hoy está suspendida, según las contratistas por falta de pago, según otros por lentitud administrativa, según otros porque no se ponen de acuerdo con la ingeniería, pero como trasfondo está la paralización de la obra pública. Aquí se ha tomado una decisión gubernamental que es parar toda la obra pública, y esta era una obra pública sensible, por lo menos. Después hubo problemas operativos en Neuquén, un par de bloques productores de gas que inyectaron menos gas en el sistema de gasoducto de TGS, y eso impidió que hubiera un line pack, que es la cantidad de gas que tiene adentro del caño para que haya presión en el sistema y para que el fluido pueda correr. Entonces las tres cosas se juntaron: la impericia política, el cambio climático y los problemas operativos. Ahora, esto no es un problema del lunes para acá, porque una cosa que nosotros hablamos en otro momento cuando me hicieron otro reportaje, era que hace unos meses se terminó el contrato de importación de gas de Bolivia hacia la Argentina. Bueno, ahora volvió porque no hay gas suficiente. Y el barco que está en Escobar ingresa todos los días al sistema 18 millones de metros cúbicos para que haya gas para la población. Entonces, bueno, esto es lo que pasó. Esto trajo cortes
en GNC, en industria, en comercio, y en varios barrios de ciudades grandes, como Mar del Plata, o parte de Cuyo, o Córdoba. ¿Mendoza también? En Mendoza hubo más corte de GNC que de lugares residenciales. En San Luis hubo cortes. Y un dato que me enteré esta mañana, en Rincón de los Sauces, que está al lado de Vaca Muerta, la mitad de los barrios no tienen gas. Entonces, es un problema de política. Qué paradoja, ¿no? Clima. Qué paradoja, Sí, sí. digo, ahí al lado de Vaca Muerta. Exactamente. De esto me enteré esta mañana. Entonces, bueno, hay una cosa que es absolutamente contradictoria. Producimos gas como para que estemos autoabastecidos, pero no tenemos gasoducto suficiente para transportarlo. Cuando vos hacías mención del gasoducto Néstor Kirchner, es el primer tramo que se construyó exitosamente en tiempo récord. Ahora, el segundo tramo, con este gobierno, no se hizo. Y está en veremos. Entonces, bueno, todo lo que no se hace en algún momento te pasa factura. Puede ser que alguno lo quiera reconocer u otro no. Pero esto es lo que está pasando hoy, y ahora vamos a pasar algunos días con una temperatura un poco más alta, pero aparentemente el pronóstico dice que dentro de una semana, o más o menos de una semana, vuelve el frío. ¿Responsabilidad solamente de el actual gobierno nacional libertario? No, acá hay un problema estructural de planificación de política energética de hace muchísimos años. Pero las políticas actuales tienen responsabilidad quienes las llevan adelante. Uno podrá estar a favor o en contra de lo que pasó antes, pero que tampoco resolvieron todos los problemas, pero por lo menos hubo 500 kilómetros de gasoducto construido. Aquí no lo hubo. Y además, a partir de ayer, para todos aquellos habitantes de la Argentina que no tienen gas por redes, pero que se calefaccionan con gas por garrafa o por tubo, está el lamentable antecedente que desreguló el precio, por lo tanto la garrafa va a salir más cara. De hecho, automáticamente empezó el comercio ilegal de la venta de garrafas, por lo menos en el Gran Buenos Aires. Sí, eso nos toca a nosotros, ¿no? Que en esta parte del país no estamos beneficiados precisamente con el transporte y el abastecimiento de gas natural. Y precisamente el gobierno nacional tuvo la brillante idea de desregular, de liberar el precio del gas envasado, justamente coincidiendo en esta época pleno invierno y con estas bajas temperaturas que estamos teniendo. Es que no se hace por casualidad. Lamentablemente esta idea de que hay que beneficiar al mercado y que el mercado solo se va a regular, implica tomar medidas en los momentos en que las empresas pueden ganar más plata. De hecho, en invierno va a haber muchos argentinos. Hay 15 millones de argentinos que usan garrafa, que van a hacer todo lo posible por tener una garrafa o dos por mes, para poder calefaccionarse. Te aumentan el precio cuando más demanda va a haber. No es casualidad. O sea, yo eso fui sí es un problema. inocente al pensar de que no se dieron cuenta y justo Sturzenegger decidió tomar esta medida y a lo mejor no se dio cuenta que es el momento en que la sociedad más necesita tener ambientes cálidos para aquellos que puedan acceder, por supuesto, ¿no? Yo pensaba que por ahí no lo tuvo en cuenta y bueno, se levantó y dijo, bueno, hoy liberamos el precio del gas envasado. No fue inocente la medida. Lamentablemente es así. Es decir, bueno, hay una medida de todo esto, ¿no? Es decir, mientras tengan legitimidad popular, que hay que ser honesto, para mi sorpresa, y a pesar de muchas de las cosas que han hecho, tienen cierta legitimidad popular. Siguen teniendo. Siguen teniendo. Bueno, de hecho, en Corrientes va a haber elecciones en unos meses. El 31 de agosto. Sí. Bueno, veremos cómo reacciona la gente. En algunos lugares ya hay una especie de reacción que se verifica, qué sé yo, en las últimas elecciones en Rosario perdieron, en el sur, en las ciudades donde hay más trabajadores registrados, en el sur de Santa Fe perdieron. Pero hay que reconocer que todavía hay un enojo muy grande con el gobierno anterior y que eso habilita a barbaridades. Yo escucho barbaridades que no escuché ni siquiera en la dictadura militar. Claro, pero cosas que se dicen.
creo que las elecciones en donde estaremos viendo realmente el apoyo o no, cuánto apoyo tiene el gobierno nacional son en las elecciones del 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales. Me parece que Sí, ahí vamos a poder tener un relevamiento de cuánta aceptación continúa teniendo. igual hay un dato nuevo, que es que la mitad de la gente no va a votar. También. O sea, hay un dato que indica que la mitad de la gente está enojada con toda la política. La baja participación, es cierto. Y no superó. En Rosario llegó al 48%, en Santa Fe llegó al 46% de gente que fue a votar. Y es algo que se va repitiendo, ¿no es? En el Chaco también hubo 50%. Sí, el mayor porcentaje fue en Formosa, 65%. Claro. En el resto de los distritos que ya sufragaron realmente un porcentaje muy bajo. Volviendo a la problemática del gas, ¿ya fue solucionado, Rubén? No es tan fácil, no es tan fácil. Porque el gas no es como la luz. Cuando hay corte de luz y se recupera, vuelve inmediatamente. El gas es una cosa más complicada. Tienen que inspeccionar casa por casa porque probablemente hay algunos lugares en donde se fueron a dormir con el calefón prendido y se despertaron con el corte de gas. Por lo tanto, cuando vuelve el gas, no vuelve la llama, vuelve solo el gas. Así que hay que inspeccionar los artefactos de cada casa. Eso empezó a hacerse hoy. Parte de la GNC volvieron a tener un suministro no total, pero sí parcial, y algunas industrias volvieron a tener gas. Esto es un proceso que lleva unos días, no va a ser fácil recomponerlo, pero además hay otro problema en los consumidores, en los usuarios residenciales, que es que si la inspección es exhaustiva y se revisa la instalación interna de cada casa que tiene red de gas natural, probablemente en muchos casos haya fugas que no se detectaron en su momento y van a tener que ser arregladas esas fugas antes de que vuelva el gas. Así que este es un problema más complejo que solamente el inspector vuelva y mire los artefactos. Casa por casa tienen que ingresar para revisar las instalaciones. Y sí, porque no se sabe, digamos, te pongo el caso, una manzana, ¿cuáles son los usuarios que el inspector puede saber que tiene gas en funcionamiento o no? Eso no lo puede saber. ¿Y cuáles son las casas que tienen artefactos en condiciones y cuáles son las que tienen pérdida? Eso tiene que ir a verlo uno por uno. De cualquier manera, la mayoría de los usuarios residenciales no tuvo corte de gas, porque la normativa es que se cortan la GNC, se cortan los comercios, las industrias, todo hasta llegar a los residenciales. En este caso hubo tal impericia y tanto frío que, por ejemplo, en Mar del Plata hubo 13 barrios que se quedaron sin gas. Ahí la situación es más compleja, pero va a haber de parte de Camusi, que es la distribuidora de gas en esa zona, una cantidad de compañeros que van a ir a las casas a tratar de resolverlo lo antes posible, porque a pesar de que aumentó la temperatura, hace frío, y en lugares como Mar del Plata, más todavía. El que a lo mejor lo está escuchando por ahí puede interpretar como que los consumidores fueron los responsables de este corte en el abastecimiento. No, para nada. Lo que yo digo es que hay un protocolo para ir cortando el gas, y al último que se le corta es al consumidor residencial y a las generadoras eléctricas, porque hoy las generadoras eléctricas andan a gas. Si vos cortás el gas a la generadora eléctrica, no solo te quedás sin gas, sino sin luz. Por lo tanto, esos son los últimos a quien se le corta. ¿Y por qué la decisión del corte? Bueno, porque efectivamente faltó gas. Al faltar gas, vos como autoridad tenés que definir a quién le das el gas que tenés. Y en general la definición es dárselo a los consumidores, a los usuarios residenciales y a las generadoras eléctricas. Después viene lo demás. Por eso también esto tiene un costado económico. Hay un montón de empresas que están paradas hace 3-4 días. Bueno, y estaba por preguntar quién se hace responsable precisamente de todos los inconvenientes que acarreó esta falta de suministro de gas. En principio nadie. En principio, por eso yo creo que con 9,5 millones de usuarios de gas natural en Argentina,
y 15 millones de usuarios de garrafa, tendríamos que ser lo suficientemente capaces de generar un colectivo de millones de personas que exigieran otra política energética. Es complicado, es duro, cada uno tiene sus problemas individuales todos los días, pero cuando ocurren estas cosas, y probablemente sigan ocurriendo en algún momento, es cuando nos damos cuenta que la acción colectiva tiene algún sentido. No podemos vivir peleados todos los días por cosas que podemos resolver. Hoy hay una política energética determinada. En caso de críticos como el frío de esta semana, estas son las consecuencias. Bueno, nosotros tenemos que reaccionar en conjunto para que haya otro tipo de consecuencias y no estas. A ver, para hacer un paralelo, ¿no? Lo que es el consumo de energía eléctrica con el consumo de gas natural. Bueno, usted decía, barrios próximos a Vaca Muerta también se quedaron sin gas, y yo dije qué paradoja. Bueno, nosotros tenemos Yacyretá y tenemos También un gran problema energético. En verano, lamentablemente, en esta región que 40 grados es normal, no es exagerado, es lo que estamos acostumbrados. Entonces, con el uso, el gran uso de los aires acondicionados, porque es imposible estar a la siesta en Corrientes sin un aire acondicionado para aquellas personas que pueden acceder a tener un aire acondicionado, entonces se producen los cortes por la gran carga en el consumo de energía. El sistema colapsa. Esto ha ocurrido. Cuando tenemos el caso a la inversa de lo que vivimos en estos días, bajísimas temperaturas, en el verano correntino muy altas temperaturas, también temperaturas extremas. Haciendo un paralelismo, digamos, el sistema de gas natural colapsó por la cantidad de uso ante estas bajas temperaturas, Ruiz, o estoy diciendo una barbaridad, como para entender un poquito lo que pasó. No, el consumo subió notablemente, porque hizo mucho frío. En general, digamos, diariamente se utilizan más o menos entre 140 y 150 millones de metros cúbicos por día. Cuando el consumo residencial es muy grande y las generadoras eléctricas necesitan más gas para poder producir energía, eso indefectiblemente impacta sobre otros, GNC, industrias, comercio. El problema acá es que no solo hubo mucho frío, sino que una obra que tenía que haber estado terminada antes del invierno está suspendida, y además hubo una baja en el ingreso del sistema de gasoducto de TGS, por los problemas que yo decía antes de 2 o 3 bloques de producción de gas en Neuquén. ¿Qué es TGS? Todo eso se combinó. ¿Qué es TGS? Transportadora de gas del sur. En Argentina hay 2 transportadoras de gas. TGS, transportadora de gas del sur, digamos de la mitad del país para abajo, y de la mitad del país para arriba, transportadora de gas del norte, TGN. Bueno, en uno de los 2 sistemas ingresó menos gas durante 3 días. Eso impactó, porque no se puede llenar automáticamente el caño de gas. Es un proceso que lleva horas o días. Bueno, todo eso combinado produjo esta baja. Entonces, lo que nosotros decimos es, necesitamos pensar colectivamente otro tipo de política energética que nos lleve a otro lugar, porque el grave problema de la Argentina hoy, desde el punto de vista del gas natural, es que se produce mucho, pero no se puede transportar porque no hay suficiente gasoducto. Hay que hacer más gasoducto. O sea, obras, infraestructura. Obras, efectivamente. De hecho, el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner posibilita al día de hoy que haya 20 millones de metros cúbicos más por día. Pero bueno, no es suficiente, hay que hacer más. Y para eso hay que tener una planificación. Un gasoducto no se hace en un mes. Son obras de meses, a veces de años. Bueno, hay un segundo tramo que está en veremos. Y hay obras complementarias como la reversión del gasoducto norte que no se terminó. Hay que tomar una decisión política. La decisión política actual es: yo no me hago cargo, el Estado no se va a hacer cargo de eso. ¿Y entonces? Y bueno, nadie se está haciendo cargo y ocurren estas cosas. O sea, similar a lo que ocurre con las rutas nacionales. Hace un año y medio en estado de abandono. Por ejemplo. Y eso se lleva vidas, ahora, ¿no?
Entonces, por supuesto. en el sistema también de gasoductos está todo paralizado, no se han continuado las No, no obras. todo, no todo. Hay obras complementarias que son importantes, que son sensibles, que son complementarias al gasoducto Néstor Kirchner, que se tienen que terminar. Porque si no, esta posibilidad de transportar gas de Vaca Muerta hacia el norte argentino se colapsa, no tiene posibilidad física de ser transportado. Esto es lo que está pasando. Entonces, hay que tomar una determinación, porque aparentemente viene un invierno más crudo que otros años. No digo seguramente porque no soy experto en meteorología, pero todo indica que el cambio climático avanza y que esto puede pasar. Entonces hay que planificar y prevenir. ¿Qué vamos a hacer? Si mañana vuelve a ser 4, 5, 6, 10 grados bajo cero durante 4 o 5 días, ¿volvemos a tener estos cortes? ¿Va a volver a pasar lo mismo? Bueno, si la política sigue siendo la misma, sí. Y si no hay, y si vuelve a haber problemas operativos en algún campo de producción de gas, también. Entonces, esto tuvimos como muestra un botón, ¿no? Esta semana. ¿Puede Quizás no en reiterar? Corrientes, pero Y sí, a nosotros en esta, por ejemplo, no nos tocó. Sí, nos toca. Hubo aumento también, ¿no? En la tarifa. sí, va a haber un 6% de aumento en el precio del gas, que se lo llevan las petroleras, un 4% para futuras obras y aumentos mensuales para la distribución y transporte de gas de acá hasta fin de año. Bueno, nosotros pagamos tarifas muy elevadas con la política de la quita de subsidios de este Claro, gobierno nacional y también sufrimos las consecuencias de no tener un buen servicio, ¿no? Que es lo por que supuesto. los usuarios se quejan. ¿Nos reitera los números, la cantidad de personas que necesitan, que tienen, se abastecen con gas envasados y la cantidad de usuarios con gas natural? Con gas natural, un poquito más de 9 millones de usuarios. Con gas envasado, la garrafa o los tubos, 15 millones. Casi el doble. Y no el doble, pero un 60% más. Sí. Bueno, los sectores, las provincias que no acceden a la red troncal de gasoductos, obviamente el producto con el que se calefaccionan más fácilmente es con la garrafa. En algunos casos tubos de 45, en las islas del Delta con lo que se llama las chanchas, que son más grandes. Pero además, en los suburbios de las grandes ciudades, en los conurbanos de las grandes ciudades, donde vive gente muy pobre además, por lo menos aquí en el Gran Buenos Aires, en Gran Mar del Plata, en Gran Rosario, en Gran Santa Fe, en Gran Chaco, los más pobres son los que más utilizan la garrafa. Y sí. Entonces, ahí se puede Y producir una situación bastante más complicada que la de hoy mismo. De a poco se ha ido sacando la garrafa social, ahora se desregula el precio de la garrafa. Bueno, tenemos que ser conscientes de que necesitamos empoderarnos como pueblo para poder reaccionar ante estas cosas. No estamos hablando de 2 o 3 personas, estamos hablando de millones de personas. Deberíamos ponernos de acuerdo, no es tan complicado, no importa cómo se piensa políticamente, nos importa bastante lo que te pasa cotidianamente. Si no nos podemos poner de acuerdo en esto, podemos echarle la culpa a cualquiera, pero no vamos a encontrar soluciones. No, y seguirá pasando lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo. Lamentablemente, U otras cosas nuevas. porque siempre los mayores perjudicados son los sectores menos favorecidos o más vulnerables, en Sí, en definitiva. el caso del frío y el gas natural por redes fue algo más extendido todavía, porque por ejemplo afectó al transporte público de taxi, de remise, de flete, todos esos que usan gas natural comprimido, que es más barato que la nafta y que el diésel, sufrieron, porque durante estos días no pudieron trabajar, por ejemplo. Y las empresas medianas y grandes, salvo aquellas que tienen energía propia, tampoco pudieron trabajar, ni que hablar de las pymes. Entonces es un problema que excede inclusive a la parte más pobre de la población argentina, sino No, que yo incluye a lo... pensando en el gas envasado. En el gas envasado sí, pero también es cierto que hay gente
hay usuarios que, imposibilitados de seguir pagando la tarifa del gas natural, volvió al gas envasado. Al sistema de gas envasado. Claro. Entonces, inclusive acá en la Ciudad de Buenos Aires, no estamos hablando del último rincón de Jujuy, del último rincón de Misiones. Acá en Buenos Aires también está pasando. Bueno, de hecho, estamos llegando a niveles de vida mínima. Nos están queriendo convencer que la vida tiene que ser mínima, comer menos, vestirse peor, calefaccionarse peor. Bueno, sobre eso tenemos que operar. Creo yo que la memoria del pueblo argentino tiene que funcionar. No estamos acostumbrados a que nos aprieten todos los días con una cosa diferente. Hasta ahora nos cuesta reaccionar. Estamos por perder el Garrahan, estamos por perder el Hospital Posada, que son hospitales nacionales de referencia para gente de toda la Argentina, no solamente de los que viven en Capital y Gran Buenos Aires. Sí, lo que está ocurriendo con el Garrahan es terrible. Bueno, si se cae el Garrahan, se cae la red de salud pública pediátrica del país. Y es cierto, parece que no estamos entendiendo la gravedad de lo que está ocurriendo con el Hospital Garrahan. Inclusive el hospital donde van los pibes con enfermedades más críticas. Los que sí, están tengan o no obra social, ¿no? Tengan la mejor prepaga como para aquellos que no tienen, porque es un centro de alta complejidad y van allí los que tienen la mejor cobertura de salud como aquellos que no la tienen, es cierto. Efectivamente. Y de todas las provincias y de los países limítrofes. También. Rubén, ¿lo puedo pasar a otro tema que tiene relación, por supuesto, ¿no? con lo suyo, con su área, con su materia? Explicar lo que está ocurriendo con YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que fue noticia en estos últimos días por la decisión de la justicia de Estados Unidos, ¿no? Que le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares, juicio que se originó por la reestatización de YPF. Traducimos todo esto al castellano básico para que entendamos todos, ¿no? Que no estamos muy compenetrados en el tema. En principio hubo un juicio que un fondo buitre le compró a un accionista minoritario, Eskenazi en su momento, Petersen después, que no tenía ninguna posibilidad de ser ganado. Por eso ese juicio se vende a 15 millones de dólares, Petersen se lo vende a Bulford, que es el fondo buitre que ahora está accionando, y ahora reclaman 16.000 millones. Acá hay una cosa que está absolutamente clara. La reestatización del 51% de YPF se hizo de acuerdo a la Constitución Nacional, de acuerdo a la Ley de Expropiación de la Argentina, y además de todo, Repsol se llevó 5.000 millones de dólares de indemnización, o sea, no se le expropió y no se le dio nada. El Tribunal de Cuentas tuvo que ponerle un precio a la acción y se tuvo que multiplicar ese precio por la cantidad de acciones que tenía Repsol, y eso dio 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, ni Repsol ni ningún otro accionista, cuando se reestatizó, tiró la bronca. Ni hizo juicio ni nada, porque además siguieron cobrando dividendos. Esto se origina por una cuestión de, lo quiero decir brutalmente, pero es un aprete global de los poderosos del mundo. Se quieren quedar con YPF. Bueno, ahora habrá que apelar. Para colmo tenemos un gobierno que en lugar de salir a defender a YPF, prefiere enfrentarse con tal o cual gobernador. Entonces eso también nos debilita. ¿Por qué tribunales extranjeros? Bueno, porque cuando se privatizaron las empresas argentinas se aceptó la jurisdicción de Nueva York, en la época de Menem. Esto fue así. O sea, no solo privatizaron la Argentina, sino que nos entregaron medio de pies y manos, porque aceptaron en los contratos que no se rigiera por la ley argentina, sino por la ley de los juzgados de Nueva York, que es donde está la bolsa de Estados Unidos, digamos, ¿no? Ahora, arriba de eso está la Constitución Nacional, un estatuto, porque ¿qué dice el juicio? El estatuto decía que si comprabas más del 15% de las acciones tenías que ofrecerle al resto de los accionistas una cosa similar o pagárselo.
Eso, un estatuto de una empresa privada no es más que una Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, cuando hay interés público en una empresa o en una región o lo que fuera, tiene la facultad de expropiarlo. Lo que no puede hacer es no indemnizar a quien se le expropia. Y Argentina lo indemnizó, repito, 5.000 millones de dólares. Se llevó Repsol y por eso no protestó. Y entonces ahora estamos en una situación parecida a lo que hablábamos antes, pero más grave, porque YPF es la empresa más importante de la Argentina. Y además esto pasó por el Congreso, con la aprobación del Congreso Nacional. Es que no se podía hacer de otra manera, tenía que ser por ley. Y todos los, creo yo, no me acuerdo ahora. Aprobaron. Exactamente. Aprobaron. Exactamente. Entonces, ahora no pueden decir que no sabían. Bueno, de hecho, Luis Juez salió a decir que me condene la historia, no sé qué, porque ahora duda, pero en su momento levantó las dos manos. Milman, qué sé yo, personajes que ahora están con Milei, votaron a favor porque consideraban que era justo y porque además YPF estaba siendo entregada en la práctica. Cada vez tenía menos pozos, cada vez exploraba menos, cada vez producía menos y cada vez las utilidades de Repsol eran más grandes porque vendía sus activos. Por esa razón se tuvo que estatizar, si no la perdíamos totalmente. Entonces, ¿Esta situación afecta a los trabajadores? No, en principio hoy, pero si los fondos buitres toman el control de YPF, seguramente va a haber una situación muy complicada para los trabajadores actuales de YPF, sí, claro. Bueno, en esto también tenemos que tomar conciencia, ¿no? Hablábamos recién de lo que está ocurriendo con el Garrahan y es como que por ahí no se está tomando conciencia de la magnitud de lo que puede pasar si no defendemos al Garrahan. Me parece que con este tema también de YPF, medio que no es la sociedad no está tomando conciencia, ¿no?, de la magnitud del problema. Bueno, tenemos que generar causas nacionales. A mí me parece que la política energética, YPF, la salud, el Garrahan, el Posadas, la educación, las son causas nacionales. Las universidades son causas nacionales. Sí, el problema es que todavía no estamos encontrando la vuelta, no tenemos la capacidad para generar esa causa nacional. Algo está pasando porque con el Garrahan hay una especie de conmoción social, por lo menos aquí en Capital y Gran Buenos Aires, de que la gente se va dando cuenta de que no puede destruirse un hospital semejante. Me da la impresión de que YPF también revuelve las conciencias porque YPF ha dado mucho en este país y de hecho después de la reestatización pudo aparecer vaca muerta porque con Repsol no aparecía y estaba. Entonces creo que hay que explicarlo. No sé si lo que yo lo que dije recién se entendió o no, pero me parece que hay que tratar de encontrar la explicación, convencer, tener paciencia y organizarse. Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan. Espero no haber sido demasiado aburrido ni largo y que se haya entendido. Y bueno, estamos comunicándonos cuando ustedes quieran. Y esperemos que en algún momento esta región del país nos llegue el gas natural. Bueno, hay un pedacito. Paso de los Libres, está llegando a Mercedes, de a poco está llegando. Un pedacito muy chiquito. Sí, un pedacito, de a poquito, pero todavía lo miramos de lejos. Muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias. Que tenga usted buenas noches. Gracias a ustedes y disculpen ayer que no me pude comunicar. No, por favor, al contrario, que tenga usted buenas noches. Rubén Ruiz, secretario general de APJ, Asociación del Personal Jerárquico, APJ, de la Industria del Gas Natural, tratando este tema que nosotros no lo sentimos, pero que fue noticia durante varios días y que coincidió con esta ola de frío polar, que cuanto más necesitaban justamente el suministro de gas natural, no lo tuvimos. ¿Y cómo nos pasa a nosotros? En momentos en que tenemos más de 40 grados, colapsa el sistema energético de la provincia y nos quedamos sin luz. Algo similar de lo que pasó
en varias ciudades de Buenos Aires y de otras provincias también en el abastecimiento de gas natural. Nos vamos a una cortina musical, tanda, y al regreso ya ingresamos en la parte final del Dialogando de hoy.